Perfecto. A ver. A ver, doctor. Después de lo que hemos estado conversando y un poco ya con la idea de qué es lo que para mí es importante y lo que extraño yo en Estados Unidos, ¿qué experiencias cree usted que marcaron su vida para poder definir su personalidad actual? Bueno, es difícil decirlo, en realidad yo he tenido una vida en que he tenido de todo. Realmente me ha pasado de todo, creo que todos los males y todos los bienes. Ujú, Yo diría que primero la experiencia más importante es la experiencia familiar. O sea, mi padre era una persona con una personalidad muy grande. Eh, yo siempre tuve mucho respeto a mi padre, ¿no es cierto? Mi madre era una mujer muy cariñosa, ujú. entonces eso crea un ambiente de familia muy interesante. Eh, Después yo con mi padre tuve dificultades porque yo cuando entré a la universidad, entré a la democracia cristiana, me puse más bien hacia un centro izquierda, digamos, ¿no? Y eso a mi papá le ponía nerviosísimo, estaba desesperado. No quería por nada que yo estuviera metido en estas cosas y yo decía, yo tengo derecho a estar en lo que me da la gana. ¿No? Entonces terminamos en una situación un poco así complicada, pero bueno, después las cosas se tranquilizaron de nuevo pero mi padre nunca pensó que yo lo iba a seguir sus huellas en una serie de cosas. Claro. Y ya que estamos tocando el tema de la familia, ¿qué es para usted la familia? ¿Cómo? ¿Qué es para usted la familia? ¿Qué importancia tiene la familia dentro de una sociedad, dentro de la formación de los nuevos sujetos que están en la sociedad? Bueno, yo creo que ese es el elemento fundamental de formación dentro de una sociedad. Además es el elemento primero. Es primero en importancia y primero en temporalidad. Uno nace dentro de una familia y se va educando y criando dentro de una familia, ¿no? De manera que eso me parece que forma la personalidad en mucho, ¿no? Creo que mucha gente cambia después, mucha gente todos tenemos muchos cambios a lo largo de nuestra vida, pero lo que nos deja la familia es una especie de cimiento, ¿no? Que es Ujú. muy, muy importante. Eh, para la sociedad lo mismo, ¿no? Una sociedad en la cual las familias son unidas, las familias están vinculadas, es una sociedad mucho más organizada, ¿no? Y eso es un elemento fundamental de la sociedad, es estar organizado, ¿no? Y con respecto a su familia, ¿qué, ¿cuáles son sus prioridades al momento de formar su familia? ¿Cuáles son sus prioridades al momento de educar a sus hijos? ¿Qué es aquello que cree usted que ellos, de toda la educación que les ha dado y de todo este concepto de familia, qué cree usted que es lo más importante que debe quedar en los hijos en general de sus padres y en particular de los suyos? Yo creo que lo más importante son dos cosas. Una debe quedar ganas de aprender, ganas de ver cosas, abrirse, nunca cerrarse, sino siempre abrirse a ver cada vez más cosas, ¿no? Eso de un lado. Y la segunda cosa que me parece que es muy importante es guardar el espíritu de familia, o sea, que ellos también puedan en el futuro crear una familia que tenga ese mismo tipo de orientación, ¿no? Ujú. Yo en el caso de mi familia, bueno, tengo tres hijas de mi primer matrimonio que ya son mayores, son casadas. De ellas una ha salido historiadora, nosotros la mayor, la otra es una escritora, escribe cuentos, ¿no? Y la tercera es abogado. Entonces, en realidad forman una trilogía bastante Ujú. cercana, digamos, a lo que es mi personalidad también. Ujú. En el caso de mis hijos del segundo matrimonio, que son dos hombres, ¿no? Ujú. Todavía son chicos, tienen 14 y 12 años, pero yo siempre los estimulo para que ellos sean lo que ellos quieran ser. Al principio, por ejemplo, el mayor le gustaba enormemente la historia y me llamaba la atención a mis amigos que venían aquí porque les hablaba de los dioses del Olimpo, ¿no es cierto? Y les hablaba de la mitología griega y el chico tenía 5 años. Este perro que has visto hace un momento, él le puso el nombre, ¿no? Se llama Zeus. Entonces era un entusiasta con todas estas cosas. Después él ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ahora, sobre todo, es un gran músico. Le encanta la música, lamentablemente no la música clásica, sino el rock. Pero bueno, así es el mundo actual. Y yo lo que busco es que ellos sean lo que ellos quieran ser. Ahora me está, por ejemplo, regresando un poco a la historia, ¿no? En el colegio está muy entusiasmado con la historia, ¿no? Y me habla de la guerra mundial y me habla de una serie de cosas. Entonces creo que es una cosa también interesante. El segundo, por ejemplo, es muy músico también. Yo que no he sido nunca muy, muy orejado, ¿eh? Mis hijos me han salido músicos.
Pero él, el segundo, también tiene una gran facilidad para la pintura, para el dibujo. Entonces me dice, quizá yo voy a ser arquitecto y después de hacer pintura. Me parece estupendo. Le digo. Ujú. ¿No es cierto? Yo creo que uno tiene que hacer así muchas cosas interesantes y sobre todo no solamente el profesional, entre comillas, no solo el profesional cerrado Ujú. y constreñido a ser abogado, a ser arquitecto. No, hay que abrirse. Yo creo que eso es muy importante porque a mí también en la vida personal me pasa lo mismo, ¿no? Yo soy abogado aquí y mi abuela tiene la concepción de que yo debo solamente hacer cosas de abogado. Pero a mí me fascina enseñar, me fascinan los idiomas Claro, y el arte también. claro. Por ejemplo, Estados Unidos me ha abierto esa posibilidad porque allá puedo yo hacer derecho, pero también puedo hacer arte o Claro, profesor a la vez, así es, sin dejar de ser uno o el otro. así ¿No? es. Y eso es muy importante también. Yo también creo que de mis padres rescato eso, que mis padres siempre me han dicho que haga lo que yo buenamente quiera hacer y lo que me parezca mejor. Que sea el mejor, por supuesto, en lo que yo Claro, haga. Porque recuerdo que mi madre siempre me decía, ponte a pensar que eso que tú vas a elegir lo vas a hacer en los siguientes 50 o 60 años. claro, claro. Así que si tú te ves sentado o te ves parado haciendo algo que tú elijas en 50 años, pues entonces lo quieres hacer. Sí, pero yo diría que no es tan así, ¿no? Porque en realidad con el tiempo las cosas cambian, uno va tomando otro tipo de orientaciones, de manera que uno nunca está igual a los 50 años, ¿no? Es Aunque verdad. siga siendo un abogado, ¿no? Pero todas las otras cosas que hay en el entorno, primero uno entiende el derecho de una manera diferente conforme va pasando el tiempo. Y en segundo lugar, el entorno va cambiando, ¿no? Entonces, uno tiene una serie de otros intereses, otras preocupaciones. Yo me gusta mucho la filosofía misma, la literatura, la historia, ¿no? El arte, ¿no? Entonces, todo eso lo va uno modelando, ¿no? Y uno va cambiando a lo largo del tiempo. De manera que yo no pensaría en esa forma porque es pensar muy estáticamente la vida de la persona, ¿no? Yo creo que la persona es siempre dinámica, es Sí, algo que va bueno, eso es verdad. continuamente transformándose, ¿no? Eso es cierto. Y es importante para que la vida no sea aburrida también. Claro. Navidad. Estamos a punto de celebrar Navidad y quería hacer una pregunta que para mí es importante. ¿Qué hay sobre las tradiciones? ¿Cree usted en tradiciones? ¿Qué piensa usted de la tradición? No, yo creo que la tradición es sumamente importante. O sea, sin tradición no hay un país. La tradición es la historia del país, ¿no? Sin tradición no hay país. Sin tradición no hay familia. Sin tradición no hay personas. ¿No? O sea, no hay duda que traemos toda una serie de cosas del pasado Ujú, con las que vamos a tener que trabajar. ¿No? ujú, Y en ese sentido me parece muy importante. Lo que sí no creo es que uno tenga que estar solamente mirando la tradición y tratando de seguir la tradición. ujú, No, yo creo que la tradición es como un banco del cual tenemos que saltar, ¿no? Nos ujú, ponen un banco alto que hay que treparse encima y de ahí hay que saltar. ujú, Para hacer una comparación muy moderna, ¿eh? Diríamos, nadie puede manejar un automóvil mirando solamente el espejo retrovisor, ujú. ¿no? Entonces, pero hay que ver el espejo retrovisor, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es eso, es tratar de aprovechar todo lo que uno trae del pasado, ¿no? Eh, y cuando digo uno es en realidad en el sentido tanto nacional como en el sentido humano, como en el sentido familiar, digamos, ¿no? Pero aprovechar todo eso para mirar el futuro. Ujú, O sea, yo creo que todos tenemos la obligación de construir futuros. ujú, Esa es nuestra obligación primordial. Ahora, los materiales los encontramos en el pasado y los ujú, encontramos en el presente. El pasado nos ayuda a trabajar mejor el presente para lanzarlo hacia el futuro. ujú. ¿Y hay alguna tradición que usted, que, que, que no haya cambiado en su familia por mucho tiempo y que usted la continúe? Sin añadir digamos, esta, este ingrediente tal vez personal que uno intenta siempre para poder darle un poco más de sentido a la tradición, pero algo que su familia haya hecho desde hace muchos años atrás y que usted lo continúe sin cambiarlo. Yo creo que sin cambiarlo nada, Ujú, ¿no? Nada. Pero una cosa que sí para mí ha sido una tradición en mi casa, he visto a mi padre, ¿no es ujú, cierto? Mi abuelo materno también, mi abuelo paterno no lo he conocido, pero ujú, mi abuelo materno sí, y luego lo he seguido yo también, es esto, los libros. ujú. ¿No? Sí, su biblioteca es Los hermosa. libros, en realidad eso a mí me gustan mucho los libros, desde chico estuve juntando libros, ¿no? Ujú. Clasificaba, por ahí tengo un papel que encontré hace poco tiempo, que era mi primera catalogación de libros cuando yo tenía 11 años. Wow. En un cuaderno estaban los libros tal, Ujú, tal, tal. No sé. Entonces, claro, pero
creo que cuando era chico, ahora ha cambiado bastante mi visión de los libros, ¿no es cierto? El uso que le doy a los libros, Ujú. todo eso va variando, ¿no? Y es interesante porque yo recuerdo cuando yo llevé el curso de filosofía del derecho, usted estaba traduciendo una novela del francés antiguo Sí, sobre la historia de Gillian de Trasigny, Gilles sí, de Trasigny y su esposa, Dama la María, dama sí, María. Ujú. sí. ¿Qué, qué es lo que lo motiva a leer, a escribir? Porque usted también ha escrito muchísimos artículos y otros textos. ¿Qué lo lleva a escribir? ¿Qué lo lleva a leer? ¿Por qué? ¿Por qué escribir y leer? Bueno, primero quizá podríamos hablar de por qué escribir esa traducción, ¿no? Ajá. Para Ujú, ver de lo concreto a lo más genérico, ujú, digamos, ¿no? En realidad, esa traducción era una historia que era una tradición de familia también. Yo lo había oído hablar de esa historia desde chico en mi casa, ¿no? El libro del cual traduje era un libro de mi padre, ¿no? Que es un libro de 1820, creo, en el cual un profesor de Alt Französisch, o sea, de antiguo alemán, ujú. de antiguo francés en Alemania, ¿no? Publicó esa edición con un manuscrito que se encuentra en la Universidad de Leipzig, ¿no? Entonces, yo siempre tenía la tentación de entrar un poco más en eso, sabía la historia en términos generales, hasta que me puse a leerla con cuidado, ¿no? Me encontré con un montón de dificultades en la traducción, sobre todo, yo diría sobre todo en las metáforas, ¿no? Más que en las palabras. Las palabras, bueno, uno las acomoda de transmitir, pero las metáforas son difíciles porque a veces ya no tienen la misma significación para nosotros. Claro. Pero ya era ahí había un desafío. Entonces ahí yo comencé, ¿no sé, también un poco a meterme más en el asunto por desafío, ¿no? Ujú, Y por otra parte, porque era una cosa que es simpática de ver una novela de la Edad Media que llevaba el personaje, llevaba el nombre de uno, ¿no? ujú. Aunque no es una novela histórica, o sea, no es que existió ese personaje, ¿no? Le pusieron ese nombre para hacerlo más bonito, pero Ujú. nada más, ¿no? Y entonces por eso es que me decidí a trabajarla y completé la traducción, la puse en internet, ¿no es cierto? Ahora me la Sí. han robado, ¿no? Sí, una empresa, primero una empresa chilena comenzó a vender el libro este en papel, ¿no? Entonces cuando yo me enteré, le escribí, fueron correctos porque inmediatamente retiraron, pero en el internet está mi nombre, traducción de Fernando Tesseni, o sea que se sabe que es mío. Ujú. Y hay otra empresa argentina con la cual no he tomado contacto que entiendo que incluso lo ha registrado en el ISBN. Mm, Entonces, realmente es indignante ese tipo de cosas, eso sí. porque uno la pone inocentemente en internet para que todo el mundo se pueda Claro, beneficiar, ¿no es cierto? Yo no quiero claro, hacer negocio con eso, no quiero venderla, ¿no? claro. La pongo así, pero tampoco no quiero que me la roben, ¿no? Exacto. Y si quieren publicar, que la publiquen, pero que pongan, por lo menos pongan de dónde viene, de dónde la han sacado, Claro. ¿no? Quién ha sido el Sí, yo recuerdo que traductor, usted ¿no? estaba trabajando muy duro. Y es más, recuerdo que cuando uno entraba a leer la novela, había una opción para escuchar música de fondo. Sí, 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 Y sí, yo sí, recuerdo sí. muy bien porque, Sí, sí, porque ahí era, está todavía en internet, ahí porque está, era sí. preciosa la traducción Sí. y se veía que era muy difícil en realidad traducirla. Y en general, ¿por, por, Ahora, por qué leer? ¿por qué leer en general? Porque yo creo que es una manera de conversar, ¿no? Es una manera de dialogar. Eh, la lectura no es simplemente algo que lo metemos en la cabeza y ahí está, ¿no? No es como la cabeza, no es como una especie de cuenta bancaria en que uno le mete una serie de cosas y algún día un tercero le toma el examen que es ver el estado de cuenta, ¿no? Ujú, No, en realidad uno recibe la lectura para transformarla, ¿no? Y para incitarse a uno mismo a pensar, ¿no? ujú. Entonces yo siempre digo que yo entro a esta biblioteca y estoy rodeado de amigos aquí, no solo porque tengo un montón de libros, algunos amigos que veo más frecuentemente, otros que veo menos frecuentemente, y algunos libros que no he tocado en años, ¿no? Otros que sí, ¿no? Otros que no les he tocado en años y de repente digo, caramba, sobre esto había tal cosa, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Entonces siento que, siento que no estoy solo, ¿no? Y en ese sentido, por eso me gusta leer, ¿no? Para conversar con otra gente que sabe más que yo, Ujú. ¿no? Y ahora, Y, ¿por qué me gusta escribir? Me ajá, sí. preguntarás, ¿no? Y es que, claro, porque uno no, salvo que una persona sea un terrible egoísta, ¿no es cierto?, espantoso, uno no piensa para sí mismo, ¿no? Uno quiere comunicar, uno quiere contar a los demás lo que uno ha visto. Yo soy muy hablador, entonces a mí me gusta contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso me lleva a escribir tanto cosas más técnicas, como pueden ser artículos de derecho, ¿no es cierto?, más formal, o historia, también más formal,
como también literatura. O sea, tengo una novela publicada, tengo un libro de cuentos, tengo otro libro de cuentos por publicar, porque todo es parte de eso que yo he recibido y que digo, caramba, pero hay que contarlo, ¿no? Ahora, no lo estoy contando de la misma forma, Ujú. porque evidentemente ha habido un proceso interno, ¿no? Claro. Yo recuerdo el primer ciclo de Derecho, yo recuerdo Siriaco de Urtecho, litigante forum. Claro, sí, escuchas, ¿no? Yo recuerdo Claro, que eso fue creo que una combinación claro, en sí entender el por qué estudiar derecho, el iniciar uno la carrera, pero a la vez leer una historia, digamos, que te narra una vida personal. claro. Creo que es una forma de comunicarse muy, muy bonita, porque es un mensaje el mensaje que yo particularmente retuve de eso es, mira lo que puedes aplicar, lo que tú estás pensando estudiar en los siguientes 4 años, ¿no? Claro, No es solamente sentarte y salir al frente de un ordenador, claro, es que esto sucede en la vida real. claro. Vas a tener que estar al frente de un ordenador de todas maneras para poder escribir. Pero sí, igual, pero sí, sí, sí lo entiendo. Y música, qué música le gusta escuchar? Mira, yo no he sido nunca muy músico, ¿no? Ujú, A pesar de que tengo familia de música por todos los lados. ujú, Chabuca Grande es mi tía, ujú, prima hermana y mamá. ujú, ¿Eh? Mis tatarabuelos durante 2 generaciones fueron músicos en Bélgica, ¿no? Y están en nuestra historia de la música belga, ¿no? ujú, Yo no fui afortunado porque no tuve pues ese oído y me encantaba la música, pero no tuve el oído. ujú. Ahora, mis aficiones han sido más que nada, digamos, lo que estuve muy entusiasta siempre fue con algún tipo de música especial, ¿eh? Como es el caso del flamenco. Mm, O sea, el flamenco a mí siempre me fascinó, tanto que a pesar de mi falta de oído y todas esas cosas me puse a tocar guitarra y llegué a tocar guitarra, ujú, ahora hace ya 15 años que la he abandonado, pero llegué a tocar guitarra, pero guitarra flamenca, o sea, no tocaba otra cosa, digamos, ¿no? Eh, Ahora, digamos, escucho música clásica, escucho música, ¿no es cierto? Un ujú, poco a veces trabajando, estoy escuchando eso, ujú. ¿no? Pero la que escucho más es el ruido que producen mis hijos con el rock. Y en cuanto a pintura. En cuanto a pintura, es muy difícil decir porque a mí me gusta mucho la pintura. O sea, y yo no pinto. Ujú, Tú me preguntas en uno de los. ujú, Yo no pinto, ¿eh? Pero sí me gustan mucho las artes plásticas, entonces soy fotógrafo. ujú. Y eso sí, yo he expuesto en galerías, en fotografías, ¿no? Pero eso lo he trabajado seriamente, ¿no? Y entonces, claro, la pintura y la fotografía tienen una vinculación muy grande, ¿no? Ujú, Y sobre todo si haces fotografía creativa, no una fotografía de sacar las cosas como ujú. tipo reportero, no saco lo que Claro. está, no, sino hay que hacer una cosa creativa. Y en pintura es muy difícil porque hay muchos pintores que me entusiasman, pero por ejemplo un pintor que me entusiasma mucho, no solamente por ser belga, ¿no? Es Magritte, Ujú, ¿no? Magritte es una persona que es un revolucionario a su manera, digamos, es una persona que transforma la realidad, ujú. que la cambia, ¿no? Y que además estaba convencido de que la pintura no es una simple reproducción de la realidad, como yo pienso de la fotografía, que no es una reproducción de la realidad. Tiene ese cuadro que pictóricamente no es tan interesante, pero que transmite mucho, que es una pipa grande, ¿no? Un cuadro grande, sí que es una pipa, y debajo dice, esto no es una pipa. Y cuando le preguntaron Ujú. a Magritte por qué había puesto eso, ¿no es cierto? Si eso era una pipa, no. Le digo, ¿acaso usted puede fumar con ella? ¿No? Es una representación de una pipa, le dijo, ¿no? Entonces, y quiere transmitir otras cosas, Claro. ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? Es, A eh, mí por eso Magritte me gusta mucho. es muy interesante. Yo también tengo algunos estudiantes que les gusta la fotografía. Y yo quería preguntarle a usted entonces, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que busca usted al momento de seleccionar una fotografía? ¿Qué lo mueve a usted a decir, tengo que tomar una fotografía a esto? Porque esto me representa algo. ¿Qué es lo que lo mueve? Yo diría que hay dos motivaciones fundamentales. Ujú, Una, porque veo que visto de un cierto ángulo ujú, y cortado de una cierta forma, ¿no es cierto? O sea, sacando una parte del contexto, hay una forma estéticamente muy bonita, ¿no? ujú. Entonces, eso es una cosa que me llama la atención. Y claro, mucha gente no la ve porque no hace esa operación de cortar, sacar, ¿no? Ujú, Pero entonces, eso lo hago con la máquina de fotos, ¿no? ujú, Y presento eso. Eso de un lado. Y de otro lado es también muchas veces porque hay cosas que no son cosas que sean estéticamente muy bellas,
pero son cosas que me dicen cosas, ¿no? Ujú. O sea, lo que veo me habla, ¿no? Y me hace pensar y me hace contestar mentalmente. Entonces mi fotografía es la respuesta, de alguna Ah, manera, ¿no? ujú, O sea, la fotografía yo también pongo lo mío, ¿no? ujú, No es, como te decía, reproducir simplemente, ¿no? ujú. Por eso en la fotografía, como dijo alguna vez Ansel Adams, me parece, no decía, la fotografía no es simplemente poner el ojo en el visor y tomar, ¿no? Ujú. En realidad, cuando uno pone el ojo en el visor y mira, recién está haciendo una parte del trabajo fotográfico, ¿no? Después hay que pensar, después hay que regodearse con eso, después hay que ir al laboratorio. Antiguamente era el laboratorio, yo trabajo mucho en laboratorio, ¿no es cierto? Cambiando papeles, haciendo que partes más oscuras sean más claras, ¿no? Ujú. Entonces uno va transformando la pintura. Claro. Ahora el Photoshop es maravilloso, entonces nos soluciona todos esos Soluciona problemas todos los y problemas. se hacen cosas extraordinarias, ¿no? Ujú, Te voy a enviar yo tengo dos PowerPoint que hice un poco así, ujú, jugueteando, digamos, con la ujú. fotografía para que veas un poco Gracias, la idea. gracias. Sí, a mí me encantaría. A mí también me gusta mucho la fotografía. Yo, yo no soy en realidad. Yo también cuando tomo fotos, y yo no, en realidad, mis fotografías no son, no son de exposición, pero yo sí también siento lo mismo. Ah, Siento que hay fotos que representan momentos, claro, pero hay fotos que representan mucho más, dependiendo de así cómo es, lo veas. Hay así es, una misma imagen puede levantarte el ánimo o puedes encontrar algo en ella cuando la ves desde un punto de vista y puede significar algo completamente opuesto cuando lo ves así desde es, otro, ¿no? así Y yo es, creo que eso es lo maravilloso así es. tanto de la fotografía como de la pintura, porque en realidad están muy Muy relacionados. relacionadas. Por eso Están te muy decía, yo no relacionados. pinto, pero hago fotografía, Ujú, porque lo considero muy relacionadas, ¿no? Son artes visuales en que trabajas con color y con formas, ¿no? ujú. Y ahora, cómo conjugar a una persona que le gusta mucho leer, bueno, escribir, escuchar un poco de música y la fotografía, con ser abogado? El abo- digamos, para una persona que no es abogada, la imagen que tiene uno del abogado normalmente es estar sentado bueno, escribir y litigar, en todo Sí. caso. ¿Qué es lo que más le apasiona de ser abogado? ¿Por qué ser abogado? Bueno, en realidad yo cuando era chico tenía muchas opciones Ujú, delante y no precisamente la abogada era la más importante. Cuando yo tenía 12, 15 años, lo que más quería hacer es astrónomo. ¿No? Y a mí me gustaban mucho las matemáticas, era muy bueno en matemáticas, la ciencia me gustaba siempre muchísimo, ¿no? Y yo estaba convencido de que ser astrónomo, hasta que por último, claro, me dijeron, mi padre y otras personas me dijeron, no, no te vas a estar toda tu vida sin un centavo, porque en esa época además los astrónomos eran, ahora el astrónomo es importante, en esa época exacto. no, ¿no? Ujú, Entonces tienes que pensar en alguna otra cosa, ¿no? ujú, Y bueno, mi padre insistía mucho, porque como él había sido diplomático también, él quería que yo fuera diplomático. ujú, Entonces me insistía que yo estudiara Derecho para entrar a la Academia Diplomática. Y efectivamente, entonces estudié Derecho, pero el Derecho me fue entusiasmando un poco la parte filosófica, el porqué, ¿no es cierto?, qué es lo ujú, justo, ¿no? La interpretación es una cosa que siempre me ha fascinado, la teoría de interpretación, porque en realidad todo hay que interpretar, ¿no? En las cosas. El derecho lo que tiene de interesante es que no hay pues, verdades absolutas, ¿no? ujú, Entonces, cuando dos abogados se enfrentan en una corte, los dos creen en lo que están diciendo, ¿no? ujú, La persona que no conoce piensa que uno de los dos abogados no cree, ¿no? Y ujú, que está simplemente defendiendo por los honorarios al ujú, cliente, ¿no? O que sí cree, pero es que es tan bestia que cree porque no se da cuenta que la verdad está en el Ajá. otro, ¿no es cierto? ¿No? Ujú, Pero eso no es así, lo que pasa es que las cosas tienen dos ángulos, dos puntos de vista, ¿no? ujú, Entonces eso me pareció fascinante, entonces por eso es que entré un poco más por lado de la filosofía del derecho también, ujú, ¿no? Y después entré a Relaciones Exteriores, ujú, cuando me faltaban 2 años para terminar Derecho, con la idea de seguir la Academia Diplomática que se acababa de inaugurar, ¿no? Pero se inauguró un año y se cerró. Y yo cuando yo entré ya no había academia diplomática. Y cuando salí de abogado ya en la universidad, yo estaba trabajando como amanuense en relaciones exteriores, pero ni se sabía cuándo se iba a abrir la academia diplomática. Entonces dije, yo no espero más porque a mí me quería casar y todas estas cosas, no espero más, yo voy a ser abogado. Y ya seguí como abogado. Y ahora lo que me dedico más, en una época he litigado ujú, bastante, o sea, nunca he sido el abogado, digamos, del día a día. Que ujú, digamos, oye, ¿qué hago, no es cierto? Porque tengo una persona que se me va y tengo que despedirle, es de esas cosas no me he ujú, ocupado. Pero sí he litigado bastante, ¿no? ujú, Pero ahora en realidad estoy dedicado solamente a dos cosas, ¿no? Que a mí me gustan mucho, me parece que es para mí la parte más interesante. Es de un lado arbitrajes,
en que soy tanto árbitro como abogado arbitral, de otro lado preparo informes. O sea, a mí me piden un poco informes de expertos, digamos, ¿no es cierto?, de ese tipo, que me los piden otros estudios de abogados para los casos que ellos tienen, Ujú, sea casos, digamos, entre el Poder Judicial, sea casos entre tribunales nacionales o sea casos ante el CIAD incluso. ¿No? ujú, Entonces, el ICSID, como dicen, ujú, entonces yo preparo unos informes que son informes pues, de 20, 30 páginas en los cuales doy toda mi opinión sobre el asunto desde un punto de vista más académico, ¿no? ujú, Dirigido al asunto, pero con un tono menos, no estoy escribiendo como el litigante, digamos, estoy escribiendo como, un poco como el que mira de fuera todas estas ujú. cosas, ¿no? Y eso actualmente constituye la mayor parte quizás de mi trabajo y eso me gusta. Ahí yo ya abandoné el estudio, ¿no es cierto? Ya no Ujú, voy al estudio, lo tengo ahí todavía, pero no voy al estudio. ujú, Trabajo acá con la computadora, es mucho más fácil. Tengo todos mis libros aquí para poder consultar los libros que ujú. necesito. Con la computadora tengo el mundo, con el internet, Exacto. ¿no es cierto? El mundo para consultar Ujú, todo cuanto hay. Si me falta algún libro, veo en la computadora, si en la biblioteca de la universidad está, entonces al día siguiente voy y lo saco. ujú, Entonces trabajo muy fácilmente aquí, tengo una secretaria aquí ujú. y hago ese tipo de cosas. Estoy muy contento con eso. ¿Sí? Bien, y volviendo un poco al tema de la diplomacia. La diplomacia le ha traído, creo, bueno, yo pienso que sí, le ha traído buenos recuerdos. Le, usted fue artífice de tratados de paz. Yo creo que, yo creo que en un mundo como el de hoy, una persona que pueda tener eso en su currículum debería sentirse muy orgullosa. Y yo quiero saber cuál es el sentimiento humano de poder, de poder ser capaz de cerrar una rencilla o rencillas en general de tanto tiempo. Mira, yo dos cosas me ocupé. Lo de Ecuador, que Ujú, lo terminé y ujú, llegamos a un acuerdo definitivo de paz, que ya tiene 15 años, ujú, ¿no es cierto? O 14 años, y realmente nadie lo toca, ¿no es cierto? Y la amistad que hay entre ujú, Ecuador y Perú es muy grande. Y luego la otra cosa que yo también me ocupé fue las secuelas de la guerra del Pacífico, ujú, ¿no? Porque todavía quedaban las secuelas pendientes, o sea, no se había entregado el muelle, el Perú discutía el muelle, el Chile también quería plantear otro tipo de cosas, y todo eso tenía que, una vez que se terminara con todo eso, ¿no? Y el tren famoso, una vez que se terminara, había que poner, según el Tratado 29, un Cristo, ujú, que es el Cristo de la Concordia, puesto arriba del morro, ¿no? ujú, Mirando el mar con un brazo ujú, hacia el Perú y otro brazo hacia Chile. ujú. Ese Cristo estaba en un galpón hacía 40 años, porque no, las partes no se habían puesto de acuerdo. Y después del Tratado 29 del año 35, hubo un intento de llegar a un acuerdo, no se pudo. En el año 76 o 75 hubo otro intento de llegar a un acuerdo, tampoco se pudo. En el año 93, 92 hubo otro intento, los dos congresos vetaron el intento. Entonces, cuando yo terminé con Ecuador, yo le dije al presidente, le dije, mire, presidente, yo quisiera ahora meterme con este asunto, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿usted cree que va a poder arreglar eso también? Le dije, no, no sé, no tengo idea, pero sí voy a hacerlo por esos impuestos, ¿no? Entonces me dijo una cosa muy, muy bonita, porque me dijo, ¿y por qué me pregunta entonces usted, eh, por qué me pide usted autorización? Le dije, por dos razones, presidente. Le dije, la primera razón es porque el presidente de la República, según la Constitución, es el que dirige la política internacional. El ministro de Relaciones Exteriores no es el ejecutor, ¿no? Ujú, Y la segunda razón, le dije, es porque esto me va a demorar un año posiblemente en manejarlo, pero dentro de un año vienen las próximas elecciones. Yo no sé y no quiero saber, porque yo le he dicho a usted, presidente, que yo no me meto en cuestiones políticas, no me interesa la política, yo estoy aquí por otras razones. ¿Sí? No sé si usted se va a presentar o no se va a presentar de candidato, pero si se fuera a presentar y a mí me falla esto va a ser una bomba que le va a explotar a usted en la cara justo ujú, delante de las elecciones. ¿Sí? Entonces me miró así y me dijo, mire, canciller, me dice, ¿sí? Las cosas personales pasan después de las cosas de gobierno y las cosas de gobierno pasan después de las cosas de Estado. Este es un asunto de Estado, vaya usted adelante. oh, Bueno, lo solucioné. ujú, También solucioné todo ese asunto, se puso el Cristo. El día más emocionante de mi vida, ¿no? Creo que fue cuando estábamos arriba los dos ministros de Relaciones Exteriores, no fueron los presidentes, fuimos los dos ministros de Relaciones Exteriores al lado del Cristo, descorrimos el velo y por primera vez desde la época de la guerra con Chile, se cantó encima del morro el himno nacional peruano y se levantó la bandera peruana. Bueno, fue emocionante. Yo veía delante mío el grupo que había venido conmigo de congresistas y de gente de relaciones exteriores, varios que lloraban, ¿no?
Pues realmente era una cosa increíble. Entonces, esas dos cosas a mí me gustó mucho hacerlas. ¿Por qué las hice? ¿Por qué me entusiasmé tanto con eso? Yo creo que también fue una influencia de mi padre. O sea, mi padre en realidad era diplomático por Ujú. naturaleza. Él siempre buscaba cómo llegar a un acuerdo, buscar la paz entre la gente. Entonces, eso yo lo bebí desde que era chico, digamos, en lo que decía mi padre. Pero también él me dijo una frase que me parece muy importante y que para mí fue muy significativa. Cuando él estaba muy mal, estaba ya en la enfermedad con la que murió, ¿no? El año 79, murió al principio del 80, estaba en cama, entonces yo lo iba a visitar a la casa, en esa época todavía había televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo iba a visitar a la casa, él estaba con la televisión puesta al pie de su cama, viendo la televisión, ¿no? Y entonces le digo, bueno, por lo menos tienes este entretenimiento, que bueno que hayan televisiones ahora, que no sé qué, porque antes no había ni televisión. Entonces me dice, sí, pero mira, pues lo único que hacen es pasar todas estas cosas de Chile, que mi Chile y Chile y Chile todo el tiempo. Bueno, papá, le digo, pero ten en cuenta que justamente son los 100 años de la Ujú. guerra con Chile, ¿no? Entonces es por eso que se está pasando eso. Se puso rojo, ¿no? Y me dijo, yo no permito que un hijo mío diga eso. Y dije, ¿por qué? Me dijo, en Europa hemos tenido guerras terribles, mis padres, mis parientes míos han muerto en estas guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero nosotros, Segunda Guerra Mundial, un año más tarde estábamos buscando la Unión Europea, ¿no es cierto? Con Alemania tenemos ahora muy buenas relaciones. Y que tú me digas, un hijo mío diga, ¿no es cierto?, que una cosa de 100 años atrás hay que recordarla como guerra, esto no puede ser. Pero eso me impactó, Eso es muy importante. eso me impactó, sí, eso me impactó. Y entonces yo por eso es que trabajé en todas estas cosas en esa forma. Yo quería todavía, me había propuesto, porque yo resolví el problema de Chile, lo terminamos en marzo del año Ujú. 2000. Entonces le pedí al presidente meterme al último problema que quedaba, que era el marítimo, Ujú. ¿no? Y entonces el presidente me dijo, sí, pero ¿y cómo piensa usted hacerlo? Le dije, yo ya comencé a averiguar un poco, reuní un pequeño equipo en Cancillería, sé cómo van las cosas, no es tan fácil, no es como la gente dice, es poco complicado, pero sé por dónde ir y para mí el primer paso sería adherirnos a la Convención del Mar, Ujú. que no nos hemos adherido a pesar de que fuimos los promotores del derecho humano, pero no nos hemos adherido. Dijo, sí, pero acá hay mucha resistencia, sí le dije, hay mucha resistencia. Pero todo depende, pues si usted quiere, lo hacemos, ¿no? Ujú. Me dijo, deje usted pasar las elecciones, estamos en la primera y segunda vuelta, ¿no? Deje pasar las elecciones, ¿no es cierto? Y después vemos. Entonces pasaron las elecciones y me dijo, ya, ahora sí, si usted quiere, se queda usted de canciller, ¿no es cierto? Y toma este asunto. Y así comencé a ver este asunto, en septiembre, digamos, pero inmediatamente ya vino todo el bolondrón y se acabó el asunto, ¿no? Ujú. Ya eso hasta ahora está pendiente, ¿no? Sí, eso es lo Hasta que... ahora está Ujú. pendiente. Y Para, hasta ahora no hemos firmado la Convención del Mar. sí, para cuando yo terminé la universidad todavía, justamente eso era, eso, nosotros habíamos promovido todo esto y nunca la llegamos a Sí, firmar. Para mí esa parte de Chile fue, para mi familia fue importante porque nosotros somos de Tacna claro, y mi bisabuela estuvo en la época del plebiscito claro, claro, claro. y mi abuela en realidad, ella siguió con bastante detenimiento su trabajo. Yo en esa época, ¿en qué época? ¿Cuántos años tendría yo? Estaba en primaria tal vez, pero seguí también y yo siempre me pregunté cuál es la sensación y creo que usted me la ha descrito con la imagen del desvelamiento del Cristo y cantando el himno nacional. El himno El himno nacional y la nacional. bandera, ¿no es cierto? Creo que Yo creo que Bolognesi, ¿no es cierto?, en su tumba debe haberse debe haberse sonreído. reído. ¿Va? Sí, yo creo que con estas imágenes ya me respondió la pregunta de qué siente un ser humano más allá de su cargo cuando en sus manos ha hecho algo por la paz, que Claro, creo yo que es lo que tanto se necesita en este momento. claro. Eh, y su padre en realidad dijo algo muy cierto y déjeme citar a su padre para futuras clases que yo tenga que dar Claro, por supuesto. porque es verdad, yo siempre he creído que la paz y la reconciliación deben ser lo que uno busca inmediatamente después de un conflicto. Así es. Y eso de estar recordando y dejar en el inconsciente o en el consciente colectivo Sí, por tanto tiempo. Cuando yo dictaba cooperación en la universidad siempre era difícil y justamente era exactamente eso. ¿Cómo después de dos guerras, por qué se busca la cooperación? ¿Por qué se busca la Unión Europea? ¿Por qué se busca unirse? Y ese pensamiento, por qué es tan diferente al nuestro?
donde nosotros todavía estamos conmemorando, celebrando Sí. y esa cosa, ¿no? Finalmente, una de las cosas que yo siempre digo en Estados Unidos cuando no quieren hablar sobre Vietnam, les digo, nosotros en Perú hemos perdido muchas, hemos ganado algunas, hemos perdido muchas, pero yo soy feliz con mi patria yo que las pierdo las gane es como la selección de Claro. fútbol. Digo, mi selección de fútbol no es muy exitosa que digamos, pero yo soy feliz. Claro, Yo creo que lo importante es darse cuenta de los errores y después corregirlos y que las cosas sean mejores en el futuro. claro, 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 Eso es lo sí, más importante. sí. Y entiendo entonces la alegría que siente un diplomático al hacer lo que usted dice. Finalmente, para terminar con ese tema, enseñar. ¿Por qué enseñar? Usted es una persona tan multifacética. ¿Qué lo lleva a enseñar? Mira, dos cosas. Dos cosas. Yo también me preguntaba a veces, y a veces he dicho, ya no debería terminar. Yo siempre, cuando me preguntan formalmente, yo digo, yo de la cátedra me voy a ir a la tumba. No puedo enseñar hasta el último día. Pero a veces me digo, caray, tengo tantas cosas que quiero hacer, tengo como 7 libros en proyecto y que los escribo un poquito de uno, un poquito del otro, entonces quizá debería tener un poco más de tiempo, ¿no? Pero en realidad no, por dos razones. La primera es porque la misma razón que te decía de escribir. Ujú, O sea, uno quiere transmitir, uno quiere dar, a mí no me gusta ser un egoísta que me regodeo diciendo, caray, yo sé todas estas cosas, pero nadie más las sabe y no se las doy a los demás. ujú, No, yo sé y no estoy seguro de lo que sea, además, porque yo soy siempre una persona que he pensado que no creo en dogmas, sino en aspectos religiosos. Todo lo demás no tiene dogmas, yo soy muy relativista en ese sentido, ujú, ¿no? Todo es relativo y todo depende de las cosas. Entonces, yo puedo estar equivocado también, pero yo paso todo esto a los demás y que los demás también trabajen con eso, ¿no? ujú, Entonces, esa es una razón. Y la segunda razón que existe en el caso del enseñar, que es muy importante, es el rebote. Eh, los alumnos me enseñan a mí también. ¿No? Los alumnos me enseñan porque me hacen preguntas interesantes, ¿no? Que me obligan a pensar. Hay cosas que puedo en ese mismo momento desarrollarlas y le digo, bueno, tienes razón, acá hay una cosa complicada, interesante, pero esto se puede haber visto así o así. Hay otras veces que no. Le digo, mira, déjame pensarlo y la próxima clase te doy una idea y me quedo pensando, yo vengo acá y estoy diciendo, caramba, esto qué interesante, ¿no? Y a veces me hacen cambiar mis ideas, ¿no? Entonces, o agregarles cosas a mis ideas. Entonces yo le agradezco mucho a todas las generaciones de alumnos que he tenido porque lo que soy ahora no es un producto mío, es un producto, ¿no es cierto?, de lo que yo he hecho con mis alumnos y lo que los alumnos han hecho conmigo, ujú. ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que enseñar tiene, tiene algo que no tienen las demás profesiones. Yo creo que enseñar tiene justamente eso de aprender de tus propios alumnos. Claro, No importa, no importa, no importa qué pensamiento tengan, no importa de dónde vengan, no así importa es. qué edad tengan, uno Sí. siempre aprende muchas cosas. Mucho. Y a veces sin que ni siquiera te digan nada. Porque yo a veces estoy explicando algo y de repente una especie de mueca rara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta persona no ha entendido bien o ha entendido y le parece que no está de acuerdo. Entonces yo sigo después, yo vengo en el carro manejando hasta acá y sigo dándole vueltas al asunto para ver, ¿no? Y eso me ayuda. Sí, porque eso también ayuda a uno a tener una idea más abierta sobre las relaciones humanas Así es. y a entender, aunque sea en silencio, aunque en ese momento no hubo una interacción verbal entre el alumno que hizo la mueca y usted, ya aprendió que un alumno puede tener ese tipo de reacciones Así y es. bueno, ¿no? ¿Cómo definiría su personalidad en tanto a pensamiento político? Y me refiero no a cuestiones particulares, sino eh, en general, republicano, monárquico, demócrata, absolutista. ¿Qué, qué pensamiento tiene usted? Yo creo que tengo un pensamiento republicano demócrata. ¿No? Ujú, En realidad, en este momento en el Perú, después de 200 años de república, sería una cosa ilusa, ¿no es cierto?, ujú, pensar en una monarquía, y menos en una monarquía pues absolutista, en esas cosas. No tiene sentido. Yo creo que hay que, como le decía, hay que vivir ujú, lo que te decían antes, hay que vivir los tiempos, ¿no? En que ujú, estamos, y los tiempos, que estamos en los tiempos en los cuales se ha hecho un avance grande en esta posibilidad de que todos intervengan en el gobierno del país. Todavía no suficientemente, pero ujú, hay algo. Entonces, esa aspiración me parece interesante. ujú, Entonces, yo creo que en otros países todavía hay una tradición monárquica que continúe, me parece estupendo, pero en Perú, por ejemplo, es imposible, ¿no? ujú. Entonces, en Bueno, Perú somos ujú, republicanos.
Ahora, sí creo que en otros países la monarquía ha ayudado mucho, incluso en la época actual. Por ejemplo, yo pienso que si no fuera por el rey Juan Carlos, ¿no? Dios sabe cómo estaría España ahora. Porque después de que salió Franco, con toda la polarización que había de un Ujú, lado entre la gente de izquierda antes de Franco, de otro lado la gente de Franco, esta cosa tan terrible, ujú, era un país que estaba a punto de colapsar. ujú, Y sin embargo, pero Juan Carlos, con una habilidad extraordinaria que nadie pensó, ¿no? Ha sabido manejar todo este asunto y llevarlo hasta ahora con una tranquilidad muy grande y, ujú, salvo el problema económico que tiene ahora, ha sido un problema políticamente, no ha tenido problemas, ujú. ¿no? El otro caso clarísimo es Bélgica. Bélgica se ha pasado 538 días sin primer Durísimo. ministro, Sí. ¿no? Que es casi como el jefe de Estado, no solo el primer Ujú, ministro es el que dirige la política real del ujú, país, ¿no? Y el rey ha logrado, también si no hubiera habido rey, Dios sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero el rey ha logrado mantener las cosas con un cierto equilibrio y ahora ya tiene un primer ministro nuevo, ujú, ¿no? Pero ese hueco, digamos, yo conversaba con una serie de belgas monárquicos y antimonárquicos, ¿no? ujú, Me decían, pero al rey hay que aplaudirlo, porque si no fuera por él, Dios sabe lo que hubiera pasado en el país. ujú. Es cierto. Y en general, ¿qué piensa, cuál es el rol que piensa usted en general de un rey, de un monarca en un mundo como el de hoy? ¿Qué? Mira, yo creo que en un mundo como el de hoy, por eso te decía, hay que relativizar. Si vemos en un país que ya no tiene tradición monárquica, Ujú, es ninguno, ¿no? ujú, O sea, en un país como el Perú, como Estados Unidos, ¿no? ujú. Ni Ni pensemos pensar, ajá. en un rey, ¿no? En Francia tampoco, ¿no es cierto? Ujú, Eh, en Bélgica y en Holanda y en España todavía hay una tradición monárquica, ¿no? Y en ujú, Inglaterra, ¿no? ujú, ¿Cuánto va a durar? No sabemos, ¿no? ujú, Porque evidentemente una institución, de alguna manera es una institución arcaica, ujú, ¿no? Entonces el resto del mundo va ujú, empujando. Pero claro, los reyes han tenido la habilidad de pasar a un plano más tranquilo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el abrir mucho la cosa democrática, ¿no? ujú, Entonces, eso ha permitido ese juego y además quizás se han dado en circunstancias, por lo menos en el caso de Bélgica y el caso de España, se han dado en circunstancias que eran muy difíciles, ¿no? ujú, Bélgica, en realidad, cuando termina la guerra mundial, el rey Leopoldo fue acusado, tontamente me parece, pero fue acusado. También hubo una crisis de monarquía y ahí sí hubiera podido pasar a una república, pero sin embargo hubo alguien que canalizó las cosas porque esa república hubiera sido terriblemente difícil de manejar, como estamos viendo ahora, lo difícil que es manejar la política belga, ¿no? ujú, Felizmente se logró encauzar y el rey cumplió un papel importante, ¿no? Pero entonces yo creo que el papel del rey en este momento en los países en que hay rey es ujú, justamente el hacer de fiel de la balanza, el hacer de equilibrio entre todas las partes, ¿no? ujú, Es un pacificador, ujú. ¿no? Es un poco, un poco, es como formar parte del aparato del Estado para colaborar a su buen funcionamiento y a su, digamos, a que las demás piezas puedan hacer su trabajo, o algo así. Sí, mm, sí, lo diría un poquito menos, lo has dicho con una forma demasiado, parece que es un rol técnico muy pequeño. Ujú, No, yo digo, es una cobertura general. ujú, Es una cobertura general que permite que en el interior de esa cobertura la gente se entienda unos a otros. Se ujú, está creando un campo en ujú, el cual la gente se entiende. ujú, Se pueden pelear en muchas cosas, pero hay ciertas cosas que son permanentes, que quedan y que responden a la nación. ¿No? ujú. Y usted es noble, usted viene de una familia noble, es conde y marqués. Podría, en primer lugar, podría contarnos un poco cómo llega el título a su familia, que, un poco la historia, una breve historia sobre aquello, y luego qué significa ser noble para Fernando de Traseñís, qué, en qué partes de su vida, en qué asuntos de su vida es que el ser noble repercute y significa, tiene mayor importancia, bueno, no importancia, pero sí mayor repercusión. Bueno, la primera pregunta es cómo vienen los títulos de mi familia, ¿no es cierto? Eh, Vienen por la rama de mi mamá y particularmente por la madre de mi mamá, por los Vázquez Velasco. Son dos títulos, el Marqués de Torre Bermeja
que se le dio primero a un señor que tiene un apellido curiosamente medio flamenco, pero era español, ¿no? Gelder, ¿no? Pero era Gelder de Calatayud, se llama él, ¿no? Y este señor en realidad vino al Perú eh, como miembro del ejército español y fue general en jefe del ejército acá. Entonces, creo que fue por esa razón que le dieron el título como premio. Después fue un hombre que hizo una fortuna grande, o sea, es un hombre que se manejó muy bien aquí en el Perú. Eh, Ese título en realidad casi se pierde porque después su hija se casa con el marqués de Salinas, ¿no? El marqués, sí, pues, el marqués de Salinas, claro, el marqués de Salinas que eran los de Trujillo y de Piura, ¿no? Y el título de Marqués de Salinas era un título muy antiguo, tenía, la señora esta tenía una generación o dos generaciones antes, el otro tenía cuatro generaciones antes, entonces, claro, y además el marido siempre imagino que impone un poco su propio título, entonces se usó más el de Marqués de Salinas y el otro título quedó un poco de costado, ¿no? Lo usó todavía una hermana, me parece, y después quedó acostado, ¿no? Mi padre fue el que descubrió esto y dijo, no hay que dejar perder estas cosas, ¿no? Y entonces hizo la revalidación para mi madre. Entonces yo lo he heredado de mi madre. Eh, el otro título, el de Conde de las Lagunas, en realidad ese viene también por Vázquez Velasco, pero viene el primero que recibe el título es un señor Ontañón. Este señor Ontañón fue un hombre importante en la Colombia de esa época, que no se llamaba Colombia, ciertamente, no era Nueva Granada, ¿no? Y tuvo un cargo político muy importante por el cual le dan el título de Conde de las Lagunas. Después pasa a Ecuador, está un tiempo en Ecuador, y luego me parece que su hijo, el que se casa con una peruana, que es la Vázquez Velasco, ¿no? Y entonces ya viene el título al Perú. Ese título siguió hasta la independencia. Es tan importante que en el acta de la independencia de la Municipalidad de Lima, el sexto o séptimo nombre es el Conde de las Lagunas, que firma. Entonces toma una posición también independiente, pero con su título de Conde de las Lagunas, ¿no? Eh, Cuando él muere, como en el año 1830 y tantos, ¿no? eh, ya a ese momento había venido Bolívar, que en 1824 declaró que no habían títulos ni incas, ¿no es cierto? Ni, no había nobleza ni inca ni española, ¿no? Entonces terminó con los curacas, terminó con toda la nobleza de incaica, digamos, las panacas, ¿no? Y terminó también con la nobleza española, ¿no? Entonces cuando él muere, ya ese título no se puede heredar. Su hijo todavía lo llaman antiguo conde de las Lagunas, le dicen al hijo, ¿no? A Gaspar Vázquez de la Puente, ¿no? Pero no tuvo propiamente el título. Y después, antes que muriera mi padre se encontró con que todavía cuando estaba sano, se encontró con que ese título estaban pidiéndolo en España vía sifón, como se acostumbra a hacer, ¿no? O sea, decir que una persona es heredera de esta persona que a su vez sus herederos eran los condes de la Laguna, entonces así vía sifón le llamaban sacar el título. Entonces mi papá dijo, esto no puede ser, porque este es un título peruano, fue dado en el Perú, ¿no es cierto? Fue dado a la familia de mi esposa, y además ha firmado el acta de la independencia, no puede ser que ahora aparezca resuelto en España, ¿no? Entonces mi papá hizo todos los trámites para revalidarlo y para ganarle al otro. Y mi papá murió en ese momento. Pero mi papá me dijo antes de morir, me dijo, este título, ¿no es cierto?, no lo pierdas, ¿no? Y cuando mi mamá muere, que muere unos meses más tarde, digamos, ¿no? Pero ella se va a España para visitar a mis hermanos que viven en España y después no regresa más, ¿no? Pero entonces en el aeropuerto me insiste, me dice, recuerda lo que te dijo tu papá, ¿no? Yo sé que a ti no te interesan mucho los títulos, estas cosas, pero tú ese título no lo dejes perder, ¿no? Entonces yo hice la sucesión del título de mi madre, seguí con la revalidación del otro, ganamos porque era obvio, entonces Claro. se remontaba a una cosa rarísima, lo ganamos y así tengo los dos títulos que se han conservado, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. Muy interesante. Ahora, la otra pregunta era, ¿Qué significa ¿qué ¿qué significa? significa Mira, ser noble para usted? obviamente ya no tiene ninguna significación política, ¿cierto? Yo creo que la nobleza en este momento ya no es un estado político o estatus político, digamos, ¿no? En absoluto, ¿no? En realidad prácticamente es una especie de recuerdo de familia, ¿no? Pero es un recuerdo de familia activo, es decir, es un recuerdo de familia. Yo creo que cuando la persona que tenía un título lo deja a su hijo, ¿no? No le está dejando un privilegio. Siempre se habla de los privilegios, ya no hay privilegio, porque antes había privilegios tributarios, no hay privilegio, no hay nada. No le está dejando un privilegio, está dejando una obligación.
¿no? Y esa obligación es de conducirse, de ser de una cierta manera, de darse a su país, porque los títulos se daban por un interés del Estado, ¿no? Ujú, Entonces había que darse a su país. Y eso me parece que sigue siendo sumamente importante. Entonces yo creo que la nobleza, esa nobleza frívola ¿no? De los que se sienten que son nobles, eso me parece una estupidez, la verdad. Yo eso no lo acepto, ¿no? La nobleza es realmente, hay mucha gente que no es noble ya, que no tiene títulos y que son nobles, ¿no? Porque son gente de primerísimo, ¿no? Yo creo que la nobleza es justamente entregarse al país. Y eso no quiere decir que se entregue ni al ejército, no, que sea militar, ujú, como era antiguamente. ujú, Antiguamente sí tenía que ser militar, ni tampoco a la política, como también fue en una época ujú, antigua, ¿no? Antiguamente. ¿No? Yo creo que se puede entregar a cualquier cosa. O sea, puede dedicarse a ser militar, puede dedicarse a la política, pero puede ser también un gran escritor, puede ser un gran cantante de ópera, ¿no es ujú, cierto? Todos ellos ujú. están haciendo cosas por su país, ¿no? Puede ser un gran científico, ¿no? Entonces está cumpliendo con esa obligación que le viene de atrás de ser una persona que ayuda a su país. ¿No? Ujú. Eso es muy importante porque os he tocado el tema sobre las obligaciones más que los privilegios que ya no existen, en realidad. Tradicionalmente hay una relación muy importante entre los deberes de una persona y sus derechos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? En el caso de la nobleza, Ajá. derecho no hay ninguno ya. Derecho no hay ninguno, solamente derecho a heredar y a Ujú, dejar en herencia, ¿no es cierto? Pero no hay ningún otro. ¿No? ujú, Ya no hay ningún privilegio tributario, ninguna precedencia, ¿no es cierto? No hay nada. ujú, ¿No? Eh, lo que hay, como te decía, solamente es una especie de recuerdo como las fotos de familia, ¿no? Que uno las lleva y dice, caramba, ¿no? Este era mi abuelo, yo quisiera ser como él, ¿no es cierto? ujú. Este era mi bisabuelo, yo quisiera ser como él. Bueno, es eso. ¿No? Y en general, normalmente ahora que se habla mucho sobre los derechos de las personas, los derechos humanos, hay una concepción que dice que los derechos y los deberes van juntos, que no hay derecho sin deber. ¿Qué le parece a ustedes No, es que eso esta se idea? está entendiendo de una manera diferente. Ajá, Eh, los derechos y los deberes, eso lo dije en mi curso, ujú, los derechos y los deberes en realidad tienen una correlación estrecha, ¿no? ajá, Pero no por dos cosas distintas, sino que son las dos caras de una misma moneda. ujú, O sea, lo que es derecho para uno es deber para el otro, lo que es ujú, deber para uno, nosotros es derecho para el ujú, otro. En ese sentido, claro, eso existe siempre. Yo tengo el derecho de usar ese título que no lo tiene otro. ujú, ¿No? Y el otro tiene obligación de respetar mi derecho y no pretender usar el título. ujú. ¿No? Entonces, Exacto. es sobre el plano Ujú, mismo de cada derecho. ujú, No es que yo tengo deberes porque tengo este no tengo deberes por país ajá. y porque tengo derecho además a tales otras cosas. No. Ajá, perfecto. Sí, sí, yo lo recordaba de su curso, por eso, pero no sabía cómo, no sabía cómo hacer la pregunta. Y una cosa muy interesante que la tengo acá es sobre la concepción del mundo en la modernidad y en la tradición. Yo recuerdo las gráficas que hacía usted Sí, 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 sí. que dentro un poco de, esto, de esta idea de recibir una obligación familiar, de recibir un cierto, un cierto, un, un cierto, no sé, ya que no hay derechos, es simplemente esta obligación moral, se podría llamar obligación moral, obligación, sí, dentro de su propio espacio familiar. Y viendo la concepción moderna en que el individuo se relaciona o escoge relacionarse, ya sea con Dios, ya sea con la sociedad, o no relacionarse con nadie, ¿cómo se lleva el ser noble y el cargar con esa obligación moral eh, dentro de un mundo en donde usted tendría que, la idea es que sus hijos, que su familia en general, entienda sus tradiciones y que las continúe en un momento, pero van a enfrentarse con un mundo en el que ellos pueden decir, bueno, yo si quiero creo en Dios, si yo quiero no lo creo, si yo quiero me hago parte de la sociedad y si quiero también no. ¿Cómo se lleva esto con Yo creo que un... lo has definido perfectamente. Yo creo que uno tiene que hacer el mayor esfuerzo para que los hijos, ¿no es cierto?, comprendan lo que es la familia, lo que son los valores familiares, pero ellos harán su propia vida. Ellos harán su propia vida.
Ahora hay que entender también que vivimos en un mundo muy, muy distinto. Yo les digo a veces a los alumnos en clase, no sé si en la clase que tú tuviste lo dije también, pero no creo que no, pero a veces lo digo, ¿no? Caray, cuando yo era joven, cuando era muchacho, no había televisión. No había televisión. La televisión llegó cuando yo tenía 22 años. Entonces, claro, hay mucha gente que me dice, pero entonces, ¿en qué se divertían? ¿Qué hacían los chicos? Nadie que había juegos de televisión, esas cosas, ni televisión siquiera. Lo que se divertían era jugando fútbol, jugando deporte, leyendo, ¿no? Y algunos haciendo música, ¿no? Eh, Cuando la televisión llega en el año 79 a Perú, ¿no? Perdón, en el año 59 a Perú, 22 años tenía, sí, en el 59, y todavía viene en blanco y negro hasta los años 60, hasta los años, perdón, hasta los años 80, 80. ¿No? Y yo recuerdo que yo estuve en Estados Unidos en el año 71, 72 y vi la televisión en colores y me pareció fascinante. Cuando regresé a la universidad, acá en Lima, los días del consejo universitario, yo era miembro del consejo, nos reuníamos a almorzar juntos y siempre se ponía un tema en debate interesante del momento, ¿no? Y entonces yo un día dije, caray, lo que me ha parecido fascinante es ver la televisión en colores. Yo me imagino que aquí dentro de muy poco tiempo vamos a tener la televisión en colores. Dos personas del consejo de primerísima, porque son personas, me dijeron, de ninguna manera, no podemos permitir que haya televisión en colores en el Perú, ¿no? Porque en realidad hay tanta miseria y tanta pobreza y sin embargo vamos a gastar dólares importando televisiones en colores que aquí no se hacen, o sea que hay que importarlas y traerlas. Y después la cantidad de gente que ahora tiene televisión en blanco y negro, incluso en los pueblos jóvenes, en todas partes, van a querer cambiar porque se van a sentir a menos. Entonces van a tener un gasto superfluo. Hay que prohibir la televisión en color. Esto fue el año 75, 76. El 78 llega la televisión en color. Bueno, y después de eso, en Internet, en los años 80 yo tuve mi primera computadora, tuve el año 81, ¿no? Bien tempranamente. Y a mí me encantó la computadora, me pareció que era una maravilla lo que se puede hacer con la computadora. Y después, en el año 70, ya sería 85, por ahí, aparece el Internet, 85, 86. ¿No? Y todavía no había colores supuesto en la computadora, ¿no es cierto? También la transmisión era muy ligera, no era la comunicación que tenemos ahora. Ahora pues el Internet nos ha comunicado a todos con todas partes del mundo, ¿no? Salen revistas en Internet con volumen, que ahora saca su revista en Internet, ¿no es cierto? Este, estamos cerca de cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces realmente, ayer yo estaba enviando unas de estas tarjetas de Navidad, ¿no es cierto?, a amigos, ¿no?, Sí. de distintas partes del mundo y algunos en Italia, otros en Francia, ¿no es cierto?, otros aquí en Lima. Casi inmediatamente recibía leído, ¿no es cierto?, en todas partes, a la vez. Sí. Entonces, eso es una maravilla, ¿no? Sí. Y yo creo que el mundo nuevo es un mundo muy interlazado, ¿no es cierto? Es un mundo verdaderamente globalizado, ¿no?, en el cual vamos a tener todavía muchas dificultades, porque las dificultades económicas ya las vemos, que se presentan muy complicadas, ¿no? Todavía hay zonas del mundo en el cual hay mucha pobreza todavía, incluyendo el Perú. Creo que hemos superado mucho en los últimos 20 años, pero todavía hay mucha pobreza, hay que hacer mucho por eso todavía, ¿no? Entonces, todo eso va a haber que trabajarlo, pero estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Es cierto. Y le agradezco por sus... A mí también me llegó una tarjeta. Muchas gracias. La recibí esta mañana. Tres preguntas más en realidad. Eh, Rafael me mata si no le pregunto sobre su apreciación sobre el derecho natural. Yo creo que... Bueno, lo voy a disgustar a Rafa, ¿eh? Un día el canal Cipriani, que es mi sobrino, ¿eh?, me dijo también, me preguntó una vez si yo enseñaba Derecho Natural en la universidad y le dije que no, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿cómo es posible? El Derecho Natural es la cosa católica. Le dije, no, yo creo que ya pasó. Este, y realmente yo creo que ahora hay que tener una mente mucho más abierta. Para los lectores que tal vez no conozcan nada, en pocas palabras, ¿qué es el derecho natural? El derecho natural es pensar que cada cosa tiene una naturaleza que Ujú, debe ser realizada, o sea, la perfección es la realización de la propia naturaleza, ¿no? ujú, Entonces, la familia es una familia que tiene que ser una familia unida, que tiene que ser así, que tiene que ser así, ¿no es cierto? O sea, el derecho de la persona tiene que ujú, ser, ¿no es cierto?, tratar de que la persona sea lo mejor, más por persona ujú. posible, ¿no?
Pero eh, son cosas tan subjetivas, ¿no es cierto? Tan subjetivas Ujú, que yo creo que en realidad la persona se hace, la persona no es, se hace, se va haciendo continuamente. Sartre decía, ¿no es cierto? No hay un ser, sino hay un existir, ¿no es cierto? ujú, Efectivamente uno se va haciendo con el existente. Entonces, yo no creo que se pueda decir que esta persona tiene como mira tal cosa, ¿no? ujú, Yo he sido muy influido por dos personajes muy importantes, digamos, que fueron Occam ujú, y por Hobbes, ¿no? Occam en realidad nos hizo ver que los universales no son un conocimiento mejor de las cosas. El universal teóricamente era el ser humano, ¿qué cosa es? Ah, el ser humano, no fulano, el ser humano es tal cosa, ¿no? ujú, Pero en realidad Occam nos dice, eso para poder llegar al ser humano tenemos que decir si tiene alto o bajo, si tiene anteojos, no tiene anteojos, si tiene pelo blanco, tiene pelo negro, no sé. O sea, todo, tenemos que quitarle todo eso. O sea, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos con un fantasma, ujú, ¿no? Entonces, en el fondo, el universal no es sino un artilugio que usamos para poder hablar más fácilmente, pero que no corresponde a ninguna realidad, ¿no? ujú, Eso es Occam. Y Hobbes, por otra parte, por su cuenta, dice no habla ni del bien de todo, que todo el mundo sea bueno, como decía Rousseau, ¿no es cierto?, y que la sociedad lo descompone, ni tampoco no habla del mal, como le llama, Kant le llama el mal radical o ujú, algo así, mal radical, creo que todo hombre tiene algo de malo siempre y que por ese motivo hay que intervenir. No, Hobbes es mucho más científico. O sea, no plantea una teoría moral, una teoría sociológica, una teoría científica, simplemente nos dice el hombre se da cuenta que el hombre quiere tener cada vez más cosas, ujú, siempre. Eso es por principio. Cada vez quiere tener más capacidad de acción, más moverse en más cosas. Pero se da cuenta que va a chocar con todo el mundo. Y al chocar con todo el mundo, todos van a perder. Entonces, como también tiene razón, calcula. ujú, Una facultad, para él la razón es facultad de cálculo, calcula. Y dice, no, mejor me pongo de acuerdo con él y me pongo de acuerdo con esto y hacemos juntos esto y vamos a estar mucho mejor, ujú. ¿no? Entonces yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Claro. Yo soy jovesiano en ese Ujú. sentido, no hecho naturalista. Bueno, está bien. Ya le respondió a Rafael. Una última pregunta. Dentro de todo lo súper interesante que hemos conversado en realidad, y es cierto, la nobleza no tiene más derechos, digamos, tangibles, es una cuestión mucho más familiar, es una cuestión mucho más personal, así como la parte religiosa, ¿no? Una cosa mucho Claro, más privada, una cosa más que tiene que ver con, interna, con el cómo uno mismo canaliza claro, sus obligaciones morales. claro. Pero ¿cree usted que las casas reales no reinantes en un mundo de hoy, en especial por ejemplo lo que acaba de suceder con la Casa de Habsburgo, ¿cuál es el papel? O en todo caso, si no ¿cuál sería el papel? Porque de todas maneras, las personas, los pueblos, sobre todo en Europa, y por supuesto con tradición monárquica, tienen aún ese tipo tienen esta idea de muy cercana con sus familias reales, reinen o no reinen. ¿Cuál es, qué papel juega una familia real no reinante y qué debería hacer por la sociedad? ¿Y qué papel juega y qué papel debería jugar? Ajá. ¿Eh? Ujú, El papel que juega muchas veces es muy frívolo. ujú, Lo vemos en todas las fiestas, en las revistas, ¿de acuerdo? ujú, Es un papel muy frívolo muchas veces. ¿Qué papel debería jugar? Y creo que algunas personas lo juegan efectivamente. Es muy parecido al del el rey que todavía es rey, ¿no es cierto? ujú, Pero lo único que en este caso es simbólico, no tiene poderes de Estado, ¿no? Pero es un símbolo nacional. ujú, Y ese símbolo nacional tiene que procurar la unión de todo el país, tiene que procurar nosotros el equilibrio, lo mismo que el monarca ujú, en funciones, digamos, ¿no? ujú, Eh, no, es, no es un símbolo de un pasado, no es un símbolo de una frivolidad, de que caray, yo fui muy importante, mi familia fue muy importante en el pasado. No, fue importante, claro que fue importante, pero por eso tú también tienes que ser importante. exacto, exacto. Y entonces, en ese sentido es que yo creo que debe ser, como tiene una llegada, porque no Ujú, hay duda que la familia real tiene una llegada, tiene una visión, ¿no es cierto? Que la gente los ve. Entonces tiene una obligación más ujú, grande que nosotros, por eso nosotros, pues, ujú. Bueno,